Esta producción es ajena a Vea Canal. Rogamos discreción. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Doctor González Dubón, gracias por estar aquí. Buenos días Karina y buenos días a la audiencia televisiva. Gracias doctor. 7 de junio del año 2018, jueves. Si usted me lo permite doctor, quiero comenzar hablando un poquito de cómo va el tema de este acontecimiento que sacudió el corazón y los sentimientos de todos los pobladores de este país. Y pues la erupción del volcán de fuego. Voy a presentarles a ustedes dos mensajes por Facebook que la doctora homeópata puso, una señora de apellido Gil. Resulta ser que yo conozco a una sobrina, Beatriz Gil, el 6 de junio a las 9:53 p.m., o sea, ayer en la tarde, puso en su Facebook: antes de hablar hay que pensar y no juzgar a las autoridades. El joven que murió de Conred es primo de mi empleada. O sea, la señora, la doctora Beatriz Gil, sabe del tema porque su empleada era prima de este jovencito que trabajaba en Conred. Murió avisando y nadie le hizo caso. De Conred. El jovencito murió avisando y nadie le hizo caso. Vamos a ver el segundo. Y es un comentario de alguien que leyó ese mensaje en Facebook. Wilber Suárez: yo soy de Aldea del Rodeo y déjeme decirte que la gente estaba tan acostumbrada a eso que mucha murió por negligente, porque incluso caminaron 1/4 de kilómetro para ir al puente Las Lajas a ver venir bajar la supuesta lava. No iban huyendo, iban queriendo ver desde el puente cómo bajaba la supuesta lava. Pero no se imaginaron que esta vez el material era piroclástico y los atrapó, y a otra persona las empezó a evacuar un encargado de Conred, el que murió haciendo su trabajo, y mucha gente no hizo caso por lo mismo que están acostumbrados a ese tipo de actividades. Es mi aldea, es mi gente, pero hay que hablar con la verdad. Y esto porque siempre hay gente en este tema que, como estamos a las puertas del proceso electoral, las elecciones son, fíjense que ya falta menos de un año para que sean las elecciones, entonces hay gente de los partidos contrarios que tienen sus organizaciones y comienzan a mover la opinión pública y le hacen mucho daño a la institucionalidad con este tipo de mensajes desarticulados por motivos políticos. Y otro de los mensajes que estuvo corriendo muy fuertemente ayer, por supuesto que a todos nos tenía consternados, que la SAT, óigase bien, que la SAT no dejaba que pasase la ayuda que venía de los hermanos vecinos. Hay el mensaje de un padre católico, hay el mensaje de otro señor que se estuvieron organizando mucho en un municipio cercano a la frontera con El Salvador, allá en El Salvador, con fronterizos con Guatemala. Pero fíjense que por eso hay que investigar. El tema es que del Ejecutivo ya se le había ordenado y ya se habían hecho los trámites para que el señor de la SAT colaborara y dejase entrar toda la ayuda. Pero resulta ser, con conocimiento de causa, porque mis informantes son internos de la SAT, ya lo he dicho aquí muchas veces, y además podemos ver quiénes eran los funcionarios públicos de la SAT en la administración del año pasado y todavía esta. Este señor que está ahorita en la SAT, que fue electo por las autoridades, por el consejo de la SAT,
es nada más y nada menos que el que quedó supliendo las funciones de FOPA. Son de la misma línea y del mismo punto de partida, para no ofender a nadie, del mismo punto de partida. Están trabajando y siguen articulando de la mano según la fuente interna de la SAT, que tienen muchísimo miedo de escribir porque están viviendo regímenes de terror. Pero señores, y estos señores aparentemente, según mi investigación, están bien articulados con el partido La UNE. Entonces, no nos llevemos de llamar a tratar de no entender las cosas. Debemos de ser suficientemente inteligentes para darnos cuenta que en este dolor nacional hay gente que se presta a desinformar y tratar ellos de hacer un desgobierno y una ingobernanza para llevar agua a su molino. Y esto debe ser condenable. Desafortunadamente, los principales medios de comunicación, sobre todo los escritos, de una manera miserable, de una manera inmoral, se están dedicando a atacar a Conred, a atacar al presidente de la República, haciéndolos responsables de la tragedia. Mire, eso realmente ya no tiene nombre, pero los pinta de pies a cabeza. Es gente que está haciendo política sucia en medio de la tragedia que está viviendo Guatemala. Eso es imperdonable. Hay más que evidencia de que tanto Conred como el gobierno y particularmente, además de Conred, el Ejército de Guatemala, han prestado una ayuda que nadie más podría haber prestado y que fueron los primeros y serán los últimos en salir del área de la tragedia. Entonces, yo hago un llamado a los hermanos guatemaltecos para que no se dejen engañar por esta gente que ataca las instituciones con el propósito de destruirlas y con el propósito que ya se ha denunciado hasta la saciedad de debilitar a las autoridades y apropiarse ellos del poder. Yo condeno enérgicamente toda esta labor de desinformación, esta labor de tratar de destruir lo poco que tenemos. Muy bien, y fíjese que le voy a poner otro caso. Aquí mismo, ¿cómo te llamas? José ¿qué? José Morales. Ellos viven en una aldea que pertenece a Chimaltenango, pero que hay que entrar por el ingenio Pantaleón, ¿verdad? Fíjese, doctor, que José le puede decir que la mamá o la familiar de ellos no quería evacuar, ¿sí o no? Les estaban diciendo, o sea, aquí en Beacanal, usted lo tiene ahí enfrente en la cámara, aquí en Beacanal lo tenemos palpable. Todos estábamos preocupados por este jovencito, porque tenías que venir a trabajar el lunes y no podías porque el río se creció. Y efectivamente, ahí no hay puente, va corazón. Y entonces el río se creció y ellos no podían salir. Y aparte habían tan buenos guatemaltecos que en medio del desastre comenzaron a saltar en el camino y se tuvo que regresar a su casa. Entonces tuvo que venir más tarde. Ok. Las plantaciones se les hicieron pedazos por la ceniza y por todo el material que cayó. Y aún así, había después alerta el segundo día, cuando se podía desprender más material y los ríos se los podían llevar. Y una pariente de ellos, mujer, no quería salir. ¿Qué puede hacer usted? Entonces, ¿culpa de quién es? Si Dios nos dio raciocinio. ¿Culpa de Jimmy? ¿Culpa de Conred? ¿Culpa del ministro de no sé qué? ¿O culpa de la persona que tiene su autodeterminación y su propio criterio? Si yo estoy viendo que en mi cuadra está prendiendo fuego los postes de energía eléctrica, ¿será que me quedo en mi casa o me voy huyendo? Es cuestión del raciocinio de cada gente, ¿o no? Mire, hay más todavía. Todas estas personas están conscientes del riesgo que se corre cuando se vive en las faldas de los volcanes. Es decir, la gente no es tonta. La necesidad los ha llevado a eso. Pero ellos son los que han decidido correr ese riesgo. No hay una prohibición, por ejemplo, de ocupar
las faldas de los volcanes o hasta 40 kilómetros a la redonda, como en otros lugares en donde no se pueden construir viviendas. Hawái. ¿Verdad? Porque ese tipo de disposiciones en Guatemala no funcionarían. La necesidad de la gente es tal que siempre van buscando lugares en donde ocupar, en donde establecerse, en donde construir su vivienda. La necesidad de vivienda es terrible, de tal manera que son riesgos calculados de las personas que evidentemente les pueden costar la vida en un momento determinado y ellos lo saben, pero les vale la pena correrse el riesgo. La última explosión que hubo fue en el 74, creo yo. Eso les dio una buena cantidad de años para vivir en el lugar. Y este es un fenómeno que se viene produciendo desde tiempos inmemoriales. Desde 1524 está el primer relato histórico de estas explosiones del volcán de fuego. No es nuevo, ha ocurrido todo el tiempo y va a seguir ocurriendo, pero yo le aseguro a usted que la necesidad de vivienda va a hacer que muchas gentes regresen otra vez a correr el mismo riesgo. Eso no es problema del gobierno actual. Ese es un problema inveterado, es un problema que siempre ha existido y ojalá que algún día deje de existir. Es como la gente que sigue teniendo sus casas en Antigua, recuérdese la historia. O en la orilla de los barrancos. Sí, en la época de la colonia, recuérdese lo que le pasó al cráter del volcán de agua. La gente quiere seguir viviendo ahí, además no es un volcán que esté muerto. Está Así dormido y no sabemos qué puede pasar. Pero incluso en las orillas de los barrancos, en donde se corre tanto riesgo, hay personas adineradas que podrían construir su casa en otro lado y sin embargo las van a construir en los lugares peligrosos. Sí, o sea, esto no es de clase socioeconómica. No, de ninguna manera, y tampoco es cuestión de culpar al gobierno actual, y a Conred menos, que ha hecho hasta lo imposible dentro del ejercicio de sus funciones para solventar la situación. Sí, así que el llamado es para los partidos políticos que dejen de estar haciendo política en esta crisis nacional, ¿verdad? En este duelo nacional. Eran 3 días de duelo, pero aquí en Vea Canal seguimos de duelo porque no es chiste lo que pasó. Así es, y en vez de ayudar a construir, destruyen. Han venido destruyendo y siguen destruyendo y se aprovechan de la tragedia para destruir. Eso y ya... de la vulnerabilidad de las emociones, que mucha gente que estaba en el lugar tiene en estos momentos como para desestabilizar, ¿verdad? Entonces, llamado a la cordura. Y su instrumento es siempre la desinformación. Ellos desinforman al pueblo de Guatemala constantemente y esta oportunidad no ha sido la excepción. Muy bien, doctor. Entramos ahora a la cátedra jurídica. Muchas gracias por la cátedra, pero realmente no son más que comentarios a situaciones jurídicas que estamos viviendo. A mí me gustaría comenzar haciendo referencia a la sentencia que dictó el juzgado primero de mayor riesgo en contra de los veteranos militares y que habíamos convenido que íbamos a ir analizando poco a poco. Poco a poco, porque la sentencia tiene 1075 páginas y aunque yo ya le di la primera lectura y la mayor parte de lo que leí no es más que lo que podría denominarse basura jurídica, sí saltan a la vista errores gravísimos en las consideraciones de la sentencia. Esta sentencia, para que podamos ilustrar a los televidentes, quisiera que pusiéramos la primera página de esa sentencia, en donde aparece el juzgado y el número del proceso. Como es de todos conocido, se trata de la causa 01077 a cargo del oficial primero del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo C. Y la sentencia tiene fecha 23 de mayo de 2018. El primer señalamiento que cabe hacer es que una sentencia de 1075 páginas
no pudo haber sido hecha de la noche a la mañana, No, es decir, pues, entre el momento en no, que se pues. presentaron las conclusiones y el pues. momento que se dictó la sentencia, En no, el atraso. no había, aún con el atraso, no había manera de poder estructurar esta sentencia. Esta sentencia fue hecha con anterioridad. Esta sentencia se empezó probablemente a redactar juntamente con el inicio del proceso. A medida que se iban recibiendo declaraciones, la sentencia se iba haciendo. Y la razón es muy sencilla, había ya una consigna para condenar a los militares. Y eso ellos mismos lo denunciaron. Ellos dijeron que ya estaban condenados cuando vieron las actitudes parciales del tribunal, particularmente del juez Xitimul, que no tenía legitimación para conocer en ese proceso, en virtud de que su padre fue alguien que murió combatiendo contra el ejército y cuyo resentimiento era un motivo suficiente para que él no conociera en este caso. Hay mucho que decir, porque como repito, la mayoría del contenido de esta sentencia es pura basura jurídica, no tiene realmente... Hizo conexiones con otras cosas que han pasado en el mundo, hizo conexiones con otros temas que se pudieron haber suscitado durante el conflicto armado. Total. Sí, pero... Sacó a relucir otras cuestiones porque es la sentencia que escuchamos que leyó. Efectivamente, fíjese que se retrotrajo incluso hasta la Segunda Guerra Mundial y los tribunales de Nuremberg y empezó a analizar sentencias dictadas en el África. Una cosa totalmente absurda, pero cometió dos errores gravísimos el tribunal al mando de Xitimul. El primer error es que todas las consideraciones y todos los razonamientos que hizo se basan en una plataforma fáctica falsa, equivocada. Esa plataforma fáctica falsa, inexistente, es la afirmación de que en Guatemala hubo una guerra. No solo desconoce totalmente el concepto de guerra, conforme al derecho de guerra internacional, sino que, como todos recordamos, no obstante que la guerrilla trató de que internacionalmente se reconociera como un grupo beligerante, esto nunca lo pudo obtener, particularmente porque la delincuencia subversiva andaba huyendo de un lugar a otro, jamás tuvo posesión de un territorio, jamás ejerció autoridad en un territorio, entonces era imposible que se le reconociera esa beligerancia. De tal manera que incluso los delitos por los que se les procesó se refieren a un estado de guerra que no existió en Guatemala, es decir, es imposible que esas figuras delictivas puedan aplicársele a los hechos que fundamentaron el proceso. Precisamente en la página, creo que 1014 a 1015 de la sentencia, si podemos ponerla, dice, al final de esa página dice, del análisis y observancia del ordenamiento nacional e internacional de los postulados y estándares, sigue en la siguiente página, internacionales aplicables al caso concreto. Y dentro de lo que pretende aplicarle al caso concreto están toda una serie de convenios internacionales que entraron en vigencia mucho tiempo después de la fecha en que se cometieron los delitos. Explíquenoslo otro poquito más. Por ejemplo, basa su sentencia en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma entró en vigencia el 1 de julio del año 2012.
fue depositado el instrumento de ratificación por el Estado de Guatemala el 12 de abril del 2012. Es imposible que el Estatuto de Roma y todas las sentencias que ha dictado el Tribunal Penal Internacional a las que hace referencia la sentencia puedan ser aplicables a delitos supuestamente cometidos en 1982 o algo así. La ley no es retroactiva. No es retroactiva y en materia penal solo cuando favorezca al reo, no para perjudicarlo. Por eso, entonces. Incluso llegó el juez Chitimul en su desesperación por cumplir la consigna de condenar a los veteranos militares a decir que les era aplicable la ley Magnitsky, que entró, que fue dictada por el Congreso de Estados Unidos en el 2012. Al que se le va a poder aplicar esa ley es a él, porque está dando una sentencia ahorita y está violentando los derechos humanos de unos veteranos. Efectivamente. Es al revés, para el juez Chitimul. Sí, mire, él sí está violando los derechos humanos de los procesados. Sí, por supuesto, nunca les dio derecho de poder defenderlo. Sí. No hay lugar. No solo eso, aquí claramente violó los artículos 15 y 17 de la Constitución Política de la República, si podemos ponerlos. El artículo 15 se refiere a la irretroactividad de la ley y dice: la ley no tiene efecto retroactivo, entonces no se puede aplicar leyes que entraron en vigencia después de que fueron supuestamente cometidos los delitos a una situación que definitivamente no encaja, y dice, salvo en materia penal cuando favorezca al reo, pero él está utilizando aquí el Estatuto de Roma, está utilizando la ley Magnitsky para perjudicar a los procesados. Para justificar su fallo. Así es, pero perjudicándolos. Y luego violó también el principio de legalidad contenido en el artículo 17 de la Constitución, que está ahí a continuación del 15, que dice: no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Más claro no puede ser el análisis. ¿Cómo es posible que si los delitos fueron en el año de 1980? Los supuestos delitos. Los supuestos delitos, o la comisión supuesta de los delitos fue en el 82, quiera él aplicarle toda una serie de instrumentos internacionales que entraron en vigor después del milenio, como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como la ley Magnitsky. Es decir, es tan grotesca, pero tan grotesca, la violación de los derechos individuales, de los derechos humanos de los procesados, que esa ley Magnitsky sí hay que aplicársela al juez. Por supuesto que a él y a varios jueces. Y a muchos otros, a todo el tribunal en realidad, porque los otros dos jueces no razonaron su voto, avalaron ese fallo. Tiene razón. ¿Verdad? Por mucho que no hayan tenido el protagonismo que tuvo el juez Chitimul, ellos estuvieron de acuerdo con él. Ahora bien, si podemos ver ahí las páginas 119 y 120, perdón, 1019 y 1020 de esa sentencia, les adjudica los delitos de desaparición forzada, delitos contra los deberes de la humanidad y violación. Vamos a analizar uno por uno. En los delitos contra los deberes de humanidad, que está en el artículo 378 del Código Penal,
Si podemos ponerlo en pantalla. Este artículo dice, artículo 378. Código Penal. Código Penal. Delitos contra los deberes de humanidad. Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas, sigue el delito, o que cometiere cualquier acto inhumano contra la población civil. Mire, en Guatemala no hubo guerra. La delincuencia subversiva lo que hizo fue cometer los delitos de rebelión y sedición contra el Estado. Y por eso fueron perseguidos y anduvieron huyendo todo el tiempo. No se trata de una guerra entre dos estados o entre un estado y una facción beligerante reconocida por el derecho internacional. Entonces, esta figura delictiva es inaplicable al caso concreto. No se le puede aplicar a los veteranos de guerra un delito que no cometieron porque no se daban los hechos necesarios para poderlo cometer. Entonces, se les está condenando por un delito que era imposible que cometieran. Y por eso se les está imponiendo una sanción, dada su edad, prácticamente de por vida. Entonces, dado que en Guatemala no hubo guerra, los militares jamás pudieron haber cometido el delito contra deberes de la humanidad. ¿Tenemos alguna emisión de que en Guatemala no hubo guerra por Naciones Unidas? Es que para que haya guerra, se necesita que haya habido una declaración de guerra y que haya reconocido internacionalmente como una guerra. Los guerrilleros, la delincuencia subversiva, siempre buscó que se le reconociera la beligerancia, porque entonces era aplicable el derecho internacional humanitario. Precisamente, buena parte de la sentencia la utiliza el Tribunal Primero de Mayor Riesgo, analizando el derecho humanitario, que es totalmente inaplicable en este caso. No solo porque no hubo guerra, sino porque el derecho internacional humanitario, que sustituye a los derechos humanos en caso de guerra, es aplicable primero a la población no combatiente. Ellos eran miembros de la Juventud Patriótica, del PGT, ellos eran miembros de la subversión. Ellos eran en ese sentido población combatiente. Entonces, a ellos no les es aplicable el derecho internacional humanitario, pero particularmente porque no ha habido guerra. Y el segundo supuesto en que es aplicable el derecho internacional humanitario es para prohibir la utilización de ciertos métodos y ciertas armas en el combate. Por eso se exige que los ejércitos vayan uniformados, que no usen armas químicas, que no usen armas biológicas. A eso se refiere el derecho internacional humanitario y es para proteger a la población civil no combatiente. En el caso de la señora Theisen, incluso, ella fue detenida con un arma y están los antecedentes en el proceso de que estuvo detenida en lo que aquel entonces se denominaba policía judicial. Y ahí lo explicó. Ella admitió haber sido parte de la guerrilla en el proceso. Ella confesó haber pertenecido a esta rama del PGT. Ella confesó que la capturaron con una pistola, aunque haya dicho que era una pistola vieja, como que a las pistolas viejas no mataran. No llevaba un fusil porque en aquel entonces no era tan fácil adquirirlos como ahora. Entonces, es imposible que se le aplique el derecho internacional humanitario a este caso como lo hizo el Tribunal Primero de Mayor Riesgo a cargo del juez Chitimul. Imposible. Toda la fundamentación jurídica de este caso no es aplicable. Es nulla ipso iure. Viola flagrantemente derechos constitucionales de los procesados. Otro de los delitos que se les imputa y por los cuales han sido condenados en primera instancia los veteranos militares es el de desaparición forzada, que está en el artículo
201 ter del Código Penal. Este artículo reza de esta manera, artículo 201 ter, desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden o con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare de cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, así como el funcionario empleado público que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Jamás se probó que los superiores de quienes supuestamente ejecutaron esos actos hubieran dado orden de que se capturara, se torturara y se violara a alguien. Es decir, no hay absolutamente ninguna evidencia. Hay cero evidencia de que hubiera habido dado una orden dada desde el jefe del Estado Mayor del Ejército, el jefe de la segunda sección, el jefe de la zona militar o aún el jefe del operativo para que se capturara, se sometiera a tortura y se violara a una persona. Nunca se probó. Y lo que hicieron, el razonamiento que hicieron para esta condena es el famoso argumento de la cadena de mando. La responsabilidad de los superiores en la cadena de mando por hacer o no hacer una cosa. Pero esa no puede ser jamás responsabilidad penal. Si hubiera alguna responsabilidad, tendría que ser de orden administrativo. Por una sencilla razón. Los autores de los delitos, de acuerdo con el Código Penal, son los que participan directamente en los actos. No pueden serlo quienes no han participado en ellos. Si podemos poner en pantalla el artículo que describe quiénes son los autores del delito, que es el número 36 del Código Penal. Este artículo dice, artículo 36, son autores quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. El jefe del Estado Mayor tendría que haber estado violando a la señora dentro del cuartel, al igual que el jefe de la segunda sección, el comandante, para tener participación directa en él. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo, o sea que a la fuerza tenían que haber llevado a los supuestos violadores a cometer el hecho. Es absurdo. Tercero, quienes cooperen a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución. O sea, que debieran haber planificado el lugar donde la iban a violar. Aquí la acuestan, aquí la ponen en esta posición y aquí vas a venir vos y entonces vos vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y entonces se supone que el jefe del Estado Mayor del Ejército, el jefe de la segunda sección, el comandante, todos estaban ahí colaborando para poder ser autores del delito. Y dice, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución del delito, estén presentes en el momento de la consumación. Estos son los únicos que pueden ser autores de un delito. Benedicto Lucas, Gordillo, ¿quién más? ¿Y otras dos personas más? Así es, no tienen absolutamente nada que ver. Deberían de haber estado presentes ahí en esa habitación. Exactamente. Y esos son los únicos autores del delito que reconoce el Código Penal. Eso de la cadena de mando es un invento que hizo la izquierda con base en un dictamen de un experto del Perú que había sido expulsado del ejército por faltas graves y que aquí le dan plena validez. En todo caso, el grueso del análisis de la prueba se basa en peritos que no presenciaron los hechos. Puras especulaciones. Vinieron a decir cómo se hacía en Argentina y entonces yo supongo que como así se hacía en Argentina, así se tenía que haber hecho en Guatemala. Efectivamente, mire. Eso fue lo que le dieron valor probatorio. Entonces, mire, esa condena es insostenible.
No Pero voy a- es insostenible también no pedir la ley Magnitsky para este juez Seguro, Timul seguro. No, y todas esas nosotros dos. acciones tienen que venir. Tienen que venir porque el proceso con la sentencia de primera instancia apenas está cumpliendo la primera etapa. Ya no vamos a analizar hoy el delito de violación porque lo analizamos la semana pasada, pero sí podemos ratificarlo. Es imposible probar una violación después de 36 años de haber ocurrido. Eso no cabe en ninguna mente. Particularmente si se realizó en un cuarto oscuro en el interior de un cuartel. ¿Cómo puede probarse eso? La manera en que pudo haberse probado el delito de violación cuando ocurrió hubiera sido tomando pruebas del semen que pudo haber tenido en la vagina la violada, aunque todavía el examen de ADN no existía en ese momento, estaba por aparecer, pero se ha guardado en los departamentos forenses y ahora podría hacerse para probar si realmente esta gente participó o no en los hechos. Pero eso no ocurrió. No hay absolutamente ninguna prueba de que la señora haya sido violada, más que su propio dicho. Y el dicho de ella vale tanto como el dicho de los acusados. Pero el juez Shitimul en su sentencia reiteradas veces dice que no necesitaba pruebas, que era suficiente prueba la declaración de la supuesta víctima. Mire, Eso lo digo N cantidad de veces. en un razonamiento jurídico de lo más absurdo, dice que las declaraciones de las ofendidas se sostienen por sí mismas. Hágame el favor. ¿Cómo es eso? Eso niega el más elemental sentido de la sana crítica razonada. Y tiene que haber una relación de causalidad directa entre las acciones y las consecuencias. Mire, yo nunca en mi vida había observado una sentencia tan absurda. He visto sentencias pero muy absurdas, sobre todo las últimas dictadas por la Corte de Constitucionalidad, resoluciones de amparos, por ejemplo. Pero esta sentencia raya en lo inenarrable. Yo creo que esta sentencia va a ser el ridículo en todas las facultades de Derecho que la estudien en el futuro. Y Van a desaprender los estudiantes, van a retroceder. Miren, Sí, yo siempre bueno. les he dicho que pruebas fidedignas, el INASIF, Mire. que todo cuadre, pero con Por- esto les desenseñaron, o sea, mal enseñaron a los alumnos de Derecho. Mire, esta sentencia podría utilizarse para enseñarle a los alumnos en las facultades de Derecho cómo no se debe dictar una sentencia. Es vergonzoso para usted que es abogado Es y muy doctor en vergonzoso. Derecho Mire, siento vergüenza ajena. Siento vergüenza ajena porque me es difícil imaginar que pueda haber un tribunal de sentencia de mayor riesgo que haga declaraciones tan absurdas como aplicar el derecho de guerra a hechos que de un país donde no hubo guerra jamás, como darle efecto retroactivo a toda una serie de disposiciones internacionales que no estaban vigentes en el momento de la comisión de los delitos, como querer invocar aquí los principios del Tribunal de Nuremberg y los principios de tribunales del África, y le da valor hasta el REMI y todas otras serie de instrumentos que no tienen absolutamente ningún valor probatorio. Además, altamente cuestionados el día de hoy. Sí, no tienen ningún valor probatorio. Y los incorpora como que fueran pruebas fehacientes. Fíjese que es tal la predisposición de condena que tenía el juez Shetimul, que cuando describe en la sentencia las declaraciones de las señoras Molina Tyson, dice, con las contundentes declaraciones de la señora fulana y tal, está haciendo calificaciones totalmente subjetivas, inapropiadas, que no realmente merecedoras de estar en la boca de un juez. El juez no puede decir si una declaración es contundente o no es contundente. El juez tiene que hacer uso de la sana crítica razonada y decir, esta declaración prueba tal y tal cosa, combinada con las otras pruebas que están en el proceso. Porque mire, las declaraciones testimoniales son la prueba más desacreditada en el mundo del derecho, particularmente en el derecho penal. Los testigos falsos están a la orden del día.
Las declaraciones de los testigos no son suficientes realmente para probar un delito si no es asociadas y razonadas con otras pruebas que puedan haberse rendido dentro del proceso, lo cual no ocurrió en este caso. Todas las incorporaciones de expertajes de los peritos se refieren a hechos abstractos que no tienen relación con lo que se investiga en el proceso. A ninguno de los peritos le consta que los hechos que supuestamente tipifican los delitos hayan ocurrido, ni que hayan ocurrido de la manera en que ellos los revelan. Es un proceso sin pruebas, es un proceso arbitrario, es un proceso donde se violan los más elementales derechos humanos de los procesados. Eso me hace a mí afirmar en este momento que esa sentencia va eventualmente no solo a ser revocada, sino anulada, y que se le va a deducir responsabilidades a los jueces. Cabal, sí, es increíble, pero así es. Fíjense que, perdone que ahorita toque un tema y que lo va a interrumpir, pero usted acaba de hablar de los testigos falsos. Y retorcer para que cuaje el caso y que sea mundialmente mediático y que vengan honores y premios y reconocimientos y siga la payasada. Te estoy mandando a ti algo que me enviaron, control, que ojalá y lo tengas ahí. Creo que está en Vea Canal, no sé en dónde está. Pero es algo del día de hoy, con el famoso caso de que el señor César del Rincón, que trabaja para la CICIG, estuvo presente en una audiencia. Me voy a permitir, usted sabe que yo tengo, bueno, que Vea Canal tiene, tengo y yo tengo, es como así muy odioso, ¿va? Vea Canal tiene reporteros que cubren diferentes fuentes. Nos partimos en 1000, pero el señor César del Rincón, señalalo, está obligando a una mujer que ya había tenido libertad condicionada, de tener que ir a firmar el libro, creo que cada semana o cada 15 días. Condicional, sí. Que está embarazada de 4 meses de gestación. Que se ha apersonado y no se ha huido. Que ha ido a firmar. Y que la quieren involucrar en el caso, en el registro de la propiedad, que es el caso que armaron las anteriores autoridades del MP con las actuales de la CICIG para darle golpe de Estado popular al señor presidente Jimmy Morales, constitucionalmente electo. Voy a leer esto y me vas a poner el documentito con la cara del representante de la audiencia del día de hoy en el caso registro de la propiedad, porque es imperante que sepan que este señor advirtió, volverlo a señalar, o amenazó, o ambas, como dicen en mi pueblo, ambas dos, o ambas, nada más, a la señora embarazada de 4 meses de gestación, que si no cooperaba, estaba firmando su sentencia para siempre, e hizo que se postergara la audiencia, porque como ella dijo, pero ¿y qué quiere que haga? Quiere que se convierta en colaboradora eficaz. ¿De qué? El fulano que están viendo en pantalla. No sé si es guatemalteco o es un extranjero haciendo cochinadas en el país. ¿Ah? Es un colombiano. Este señor está tergiversando, transgrediendo y retorciendo y amenazando a una guatemalteca. Eso es violar los derechos humanos y este señor con esta cara debe de ser incluido dentro de la ley Magnitsky. SOS a Bill Browder. Miren pues, que anda por Copenhague según los tweets. Este señor, volví a poner la nota, que se apersonó hoy y que es la parte acusadora por la CICIG en el proceso de papel del registro de la propiedad, está obligando a una señora de apellido Alvarado
a que se vuelva colaboradora eficaz. Usted puede creer esto, este fulano, eso pasó hoy en la Torre de Tribunales. Entonces, si eso nos vienen a enseñar, o sea, los alumnos de Derecho siguen desaprendiendo. Mire, es el procedimiento habitual que ha usado la CICIG en todos los casos, en connivencia con la exfiscal del Ministerio Público, Tel Maldana. Quiero ver las firmas. Ajá. Ahí está y ahí aparece su nombre. O sea, explíqueme cómo así, pero no es el único caso. En el Agüita Mágica, como le ponen nombrecito a los casos, también está una doctora, no, la esposa de un doctor que venía de Acanal, que se murió, que literalmente se le explotó el corazón, le dijo el señor de Unicar a su mamá, porque le dicen, vuelva a ser testigo. Diga que su jefe, fíjese pues, diga que su jefe era Mariano Paz. Pero ¿cómo voy a decir? Porque las llegan a visitar donde están recluidas. Efectivamente. Y a ella se lo dijeron hoy en la mañana. Hoy en la mañana, antes de la audiencia, se le acerca a César Rincón a decirle, mire mi chula, o se pone pilas para colaborar o usted firma aquí su sentencia y no va a salir nunca. Eso es tortura. Yo esperaría que los abogados defensores de esta persona inmediatamente inicien proceso, no solo por coacción y amenazas contra esta sindicada, sino que además en el juzgado de femicidio. Porque se está aprovechando de su condición de mujer para amedrentarla, para coaccionarla. Y de su estado de gestación, sí. 4 meses de embarazo. Sí. Yo creo que hay que deducirle responsabilidades criminales a este sujeto. Es un torturador, aparte de abusador de mujeres. Así es. Yo creo que... O estas leyes no aplican para estos colombianos porque tienen inmunidad e impunidad. No, mire, aquí la aplicación de la ley constitucionalmente hablando es para todos los que están en el territorio nacional y la Constitución así lo dice y esta prevalece sobre cualquier ley y sobre cualquier tratado como lo dicen los artículos 204, 175 y 44 de la Constitución Política de la República. De tal manera que hay que hacer valer la Constitución por encima de cualquier tratado y deducirle responsabilidad, porque la Constitución explícitamente dice que es aplicable a todos los que estén en el territorio nacional, sean guatemaltecos o extranjeros. Ya es hora de que se haga valer la Constitución Política de la República en este país. Fíjese que hay unas fotografías de cómo se encuentra Anastasia. Está hecho un esqueleto, está mal psicológicamente. Ella depende de su madre Irina para la administración de sus medicamentos y para su estabilidad emocional. Y hoy hay una audiencia que se está llevando a puerta cerrada a control en el juzgado, no, en una sala penal, que me van a pasar los datos, porque hoy hay revisión de medida para Irina y para Anastasia. Miren pues, señores jueces y magistrados que se sientan en su cola. El libro de jueces en la Biblia dice claramente cómo debe actuar un juez, pero cuando no hacen caso, son evidenciados y son puestos ante la opinión pública, no porque uno quiera, sus actuaciones los delatan. Y tengo entendido que la comisión, esta comisión que hay en Guatemala del Ejecutivo y que la nombra el Legislativo. ¿Comisión contra la tortura? Contra la tortura. Tiene un informe hecho. Yo tengo en mi bolsa el informe que uno de los relatores en contra de la tortura le fue a presentar al Congreso. Y ellos dicen, mire qué valientes, y hay que protegerlos y velar por su integridad física y de todo tipo, si no a ellos les van a aplicar tortura. Que en Guatemala se está viviendo la tortura por diferentes actores judiciales. Y ese informe ya está en el norte. Y nos consta a todos. Entonces, lo vemos todos los días. ¿Cuál es la cosa aquí de seguirse sentando en su cola? Bueno, mire, es porque la CICIG sigue presionando a jueces y magistrados y los seguimos viendo. No obstante que Iván Velázquez anda
afuera, ¿verdad? Con la cola entre las piernas. Yo creo que está aquí en Guatemala el comisionado, ¿o no? No sé si ya vino, pero lo cierto es que ahora se esconde, ¿verdad? Ahora ya no sale a hacer sus conferencias de prensa. Al fin le hizo caso a Nikki Haley. Yo creo que se está muriendo de miedo. Él sabe que tiene los días contados en Guatemala, sabe que va para afuera, sabe que su situación es insostenible, sabe que es non grato, sabe que aunque la Corte haya anulado esa declaración de non grato, el pueblo no lo quiere. Lo sabe perfectamente. Por eso tiene miedo César del Rincón, hoy en la mañana en esa audiencia, fue a amenazar a una mujer de 4 meses de embarazo. ¿Es suficiente para que el señor presidente lo declare non grato? Seguro, seguro. Es un violador de derechos humanos, torturador, y la tiene en contra de esa mujer. Así es. Y mire, yo no me explico por qué Irina y Anastasia no están libres. Y no me explico por qué, aunque sí me explico, y lo voy a decir, por qué la jueza Efán todavía está en su puesto. La jueza Efán ya debiera haber sido removida del cargo por desobediencia. Mire, el artículo 50... Tenemos algunas fotos de la ley de amparo. Sí, tenemos el artículo 50 de la ley de amparo, pongámoslo en la pantalla, por favor, que se refiere a los efectos del amparo, a la ejecución del amparo. Dice lo siguiente, artículo 50, desobediencia de la autoridad contra quien se pidió el amparo. Si la autoridad o entidad no resuelve dentro del término fijado por el Tribunal de Amparo, literal B, si no hubiere superior jerárquico o si por la naturaleza del asunto no fuere posible la vía contencioso administrativa, que es el caso, el funcionario responsable quedará separado ipso facto del cargo al día siguiente de haberse vencido el término fijado por el Tribunal de Amparo. Al día siguiente de que se le venció el plazo que le fijó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones para darle cumplimiento a la sentencia, debía haber sido destituida. Y el segundo párrafo en la literal C dice: si la entidad o autoridad contra la que se pidió el amparo fuere de las indicadas en el artículo 9 de esta ley, si podemos poner el artículo 9, dice: sujetos pasivos de amparo, podrá solicitarse amparo contra el poder público. Y sigue este artículo, esta literal C del artículo 50. Si la entidad o autoridad contra la que se pidió el amparo fuere de las indicadas en el artículo 9 de esta ley, o sea, poder público, la juez ejerce poder público, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. Y si el funcionario directamente responsable no fuere designado por elección de algún cuerpo colegiado, que no lo es, quedará ipso facto destituido en los términos anteriormente establecidos. Le voy a contar. Aquí estuvo sentado hace 2 días el presidente del Colegio de Abogados. Y él contó en este canal que la jueza Erika Ifán, ¿verdad, Control?, no había sido escogida ganó con un amparo. Entonces, obligaron a ponerla. Y por ahí andan una investigación de varias gente independiente, como gente de Vea Canal, en donde hay pruebas que no ganó el examen psicológico. La famosa jueza. ¿Qué tal? Sí, mire, es evidente cuando uno observa la actitud que ella ha mantenido en relación a la sentencia de amparo. Viene con un chip de torturadora. Que ella está totalmente fuera de toda razón. Primero, le voy a decir, la autoridad impugnada no es parte en el amparo. El cumplimiento de la ley en el amparo por parte de los funcionarios públicos lo ejerce el Ministerio Público. Debiera ser la Procuraduría General de la Nación, eso lo vamos a platicar otro día porque ellos son los representantes del Estado. Pero es el Ministerio Público el que actúa viendo que se cumpla la ley. El juez no es parte, hay un acto impugnado. No puede estar interponiendo recursos de aclaración y ampliación como ella los hizo, si ella no es parte.
esos recursos, si hubiesen procedido, los podía haber interpuesto el agraviado o el Ministerio Público o un tercero emplazado como tal y reconocido como tal. Y luego, ¿cómo puede ella venir a interponer un amparo contra lo resuelto en otro amparo? Es decir, eso no tiene absolutamente... Porque no puede ninguna... soltar el tema, y me voy a atreverlo a decir, porque ha de estar paniqueada, estoy suponiendo, y es una hipótesis, ha de estar paniqueada porque sabe el poder de la mafia rusa. Lo vino a decir Igor Vitkov aquí la semana pasada. Sí, pero cosa terrible la mafia rusa. Pero mire, se necesita estar, que un juez esté loco para impugnar, sabiendo que es imposible, las resoluciones del Tribunal Superior que revisa sus actuaciones. Si ese es el trámite correcto de las dos instancias y el trámite correcto del amparo. Es decir, se necesita estar fuera de toda razón. Y ahora me explico por qué ese dictamen psicológico, que no pasó. Porque no es posible que en acceso a la información pública lo tienen que dar. No es posible que un juez ignore que tiene que respetar la revisión que se hace de sus fallos por un tribunal superior. Porque una entidad completamente impune, llamada CICIG, le da el respaldo. Efectivamente. Entonces, miren, ya el sistema jurídico en Guatemala con esas actividades está totalmente deshonrado. ¿Cómo es posible que un juez impugne la resolución del Tribunal Superior que por mandato legal tiene que revisar sus fallos? Eso es lo que explica por qué la gente no cree en la justicia. Doctor, nos va a acompañar en el próximo segmento un magistrado que hizo un video y le habló al pueblo de Guatemala porque aparentemente no había tenido la oportunidad de que los medios de comunicación le dieran una voz. Si usted me lo permite, usted sabe más, usted es un doctor en el tema y yo soy una neófita en completamente todo. Cada jueves es mi clase, pero de aquí a que se me quede, así que yo le voy a pedir por favor que usted me acompañe. Con mucho gusto. En esa entrevista. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos enseguida.